Hoy quiero pasar a saludarte diciendo que te encuentres muy bien. Sabes que empezamos nuestro estudio de todo lo que es el Nuevo Testamento. Ya vimos Marcos, vimos Lucas, vimos el apóstol Mateo, vimos el apóstol Juan, pero hoy quiero hablar de un apóstol muy puntual que de pronto no se enseña muy comúnmente, pero que es importante porque como todo lo que aparece en la Biblia nos va a dejar una enseñanza para nuestras vidas y esto es muy importante. Vamos a hablar de Judas Iscariote. Judas Iscariote, ¿quién era? ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que le llevó a tomar ciertas decisiones para poder entender y que nos deje una gran enseñanza a nuestras vidas? Entonces, quiero iniciar explicando este tema, pero también quiero pedir mucho por la salud de muchas personas que están delicadas, algunas con trombosis, otros en UCI, otras personas en procesos de quimioterapia, de radioterapia, otros en cirugías. Y quiero pedirle, Señor, que seas tú guiando a los médicos, dando el apoyo, el acompañamiento, el apoyo familiar, dando las mejores opciones médicas, los mejores medicamentos, los mejores tratamientos, que seas tú, Señor, tomando el control de cada una de las personas que están clamando a ti, Señor, por salud. Y sabemos que por las llagas de Jesucristo hemos sido sanos. Gracias, Señor, y venimos ante tu presencia a darte toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración. Entonces, ¿quién era Judas? Judas es un personaje que a veces la gente no prefiere no hablar de él, pero es importante. ¿Quién era Judas? Judas fue uno de los hombres que estuvo en el ministerio de Jesús, que fue parte del ministerio de Jesús. Él de primera mano estuvo allí, vio sus enseñanzas, vio los milagros. Él era el tesorero del grupo, o sea que era una persona que tenía una responsabilidad porque tenía un puesto de confianza entre los 12 discípulos y su posición era importante. Y vemos que él era aparece en los 4 evangelios como Judas traicionó a Jesús, como él va y lo ofrece ante el Sanedrín a cambio de 30 monedas de plata. El discípulo fue el que condujo a la captura del Señor en el huerto de Getsemaní y lo identificó por medio de un beso y lo saluda diciéndole rabí o maestro. Judas él era un hombre que tenía un nivel de educación alto, sabía de contabilidad, tenía el tema de estudios religiosos. También hay que tener en cuenta que él era de una buena familia económicamente y él veía como el grupo no todos eran el mismo nivel, ni económico, ni de estudios, ni de nada, y que el Señor para nuestro Señor Jesucristo, eso no era importante, simplemente eran 12 hombres que estaban dispuestos a seguir al Señor, a seguirlo a él y escuchar y a transformar sus vidas, y eso era algo que era muy importante para Jesucristo. Pero si tú lo ves desde afuera, muchos dirían no era un grupo homogéneo, pero el Señor decidió y después de un tiempo de ayuno y oración escogió a sus discípulos. Entonces vemos como Juan 6:64 dice: pero algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a... Vemos cómo es de importante saber que el Señor tenía el control de todas las situaciones, incluso en el momento que él seleccionó sus 12 discípulos, sabía y tenía claro quién era la persona que le iba a traicionar. Y él tomó esa decisión sabiendo todo. Él recuerda que el Señor controla los tiempos, él lo conoce todo, él lo sabe absolutamente todo. También hay que tener en cuenta en Juan 6 del 70 al 71 nos dice: Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo, dice la palabra. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Entonces vemos cómo nos habla las escrituras y él conocía muy bien lo que ve en el corazón de cada uno de sus discípulos. También encontramos en Juan 12:6 dice: pero Judas no dijo esto porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba lo que echaban en ella. Entonces vemos que él tenía un cargo importante, que era el tesorero,
Pero vemos que esa posición que era de confianza, de respaldo, él no estaba haciendo su trabajo de una manera correcta, porque la misma escritura nos dice que él robaba. Y eso fue uno de los primeros puertas que él abrió. ¿Por qué? Porque el amor al dinero trae muchos problemas. Usted no debe amar el dinero, usted debe amar al Señor y las añadiduras llegarán a su vida. Y eso es algo que él nunca pudo cerrar, esa puerta del amor, de codiciar, de tener, de querer tener más. También nos habla de Lucas 22 del 1 al 6, nos habla del complot que se hizo para matar a Jesús. Mire, a mí me impacta porque la escritura es muy clara. Dice desde el versículo 22, estaban cerca de la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, la palabra lo dice, entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes, con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Él tomó una decisión. Entonces, ellos se alegraron y convinieron en darle el dinero, y él se comprometió y buscaba, escúcheme bien, dice la palabra, y se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Entonces, vemos la posición de él, primero el amor al dinero, segundo vemos que dice que hay un momento en que ya específicamente lo dice en Lucas 22, en el versículo 3 exactamente, de que ya entra Satanás en él. Dice que él toma la decisión de por un dinero, que serán 30 monedas de plata, entregarle, y ellos convinieron, o sea, él fue, hace una negociación a la espalda de todos y finalmente busca la oportunidad. O sea, estamos hablando de todo un proceso paso a paso, donde hubo una traición, donde hubo una maquinación, donde hubo un proceso de hipocresía, donde fue una suma de decisiones lo que lo llevaron a él. Juan 13, 10, 11, Jesús le dijo, él es el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio, y vosotros limpios estáis. Aunque no todos, dice la palabra, y esto lo dice Jesucristo, porque sabía quién le iba a entregar, por eso no estáis limpios todos. Recuerde que hemos visto a lo largo de la escritura como la traición de Judas no toma por sorpresa a Jesús, él lo sabía, y en las escrituras desde el Antiguo Testamento vamos a ver cómo la palabra antiguo y nuevo se unen y no se contradicen, simplemente forman una parte de un todo que es importante. Por eso la importancia de estudiar la Biblia en todos los libros y que usted conozca más la palabra. Dice también que Jesús dijo a Iscariote que él no estaba limpio. ¿Qué quiere decir esa palabra de que no estaba limpio? Quiere decir que él sabía que había 12 de sus discípulos, pero que había uno, y sabía quién era, que era Juan Iscariote, que no había nacido de nuevo, es decir, nunca había hecho, estuvo con el Señor, caminó, vio los milagros, vio la multiplicación de los panes, vio todo el ministerio del Señor en más de 3 años, y a pesar de que estuvo con el Señor todo este tiempo, nunca entregó su vida a Jesucristo. O sea, al no nacer de nuevo, sus pecados no fueron perdonados. Al contrario, él iba alimentando día tras día cómo traicionaba al Señor. Y eso vemos que desafortunadamente siempre habrá personas en nuestras vidas que se van a comportar como un Judas Iscariote, que están buscando la oportunidad de hacernos daño, que están buscando la oportunidad de traicionarnos, están buscando la oportunidad de generar siempre discordia alrededor nuestro, y que no se alegra de sus triunfos y sus alegrías, sino que al contrario quiere menguar. Y eso lo vemos en la escritura. No debería ser, pero es inevitable, y siempre vamos a encontrar personas que están comportándose como un verdadero Judas, y al final es que nos damos cuenta. La diferencia es que Jesucristo siempre supo qué estaba pasando. Dice también que en Juan 13, 22, 24, entonces los discípulos se miraban unos a otros,
dudando de quién hablaba, porque el Señor están reunidos en la última cena y Él empieza a hablar de lo que va a ocurrir, no solamente de su muerte, porque Él les anuncia con mucho tiempo todo el proceso de la muerte y que el tercer día resucitaba, pero ellos no lo entendían, pero también dice que Él habla acerca de que había una traición y ellos no entendían, ellos no comprendían ellos decían que no era posible, ellos no podían asimilar que era posible que alguien del grupo tratara de hacerle daño a su maestro. Nadie sospechaba de Judas. ¿Por qué? Porque él no solamente era un apóstol, era compañero del ministerio con los demás discípulos, sino que era un hombre de confianza. Recuerda que él tenía la posición que yo le dije inicialmente de tesorero. En Juan 13:27, Jesús anuncia abiertamente la traición de Judas. Dice, habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para preguntarse quién era de quién hablaba. Él entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, a quien yo diré el pan mojado, aquel es. Y mojado el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, y lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de ellos que estaba en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que Judas tenía una bolsa, que Jesús decía que pronto les faltaba algo en la reunión y que necesitaba irlo a comprar, o que tenía algún mensaje o alguna misión puntual Judas. Entonces, el tema más complicado de Judas Iscariote era que una persona que estuvo mucho tiempo con ellos, no estamos hablando de 3 días ni de 3 meses, de 3 años, y durmió con ellos, vio todo el proceso de todas las obras maravillosas, y su corazón, en vez de llenarse de amor, de misericordia, de gozo, de arrepentirse de sus pecados, de cambiar y ser transformada su vida, que era lo que estaba pasando en el corazón de todos sus discípulos y en el corazón de las personas con las cuales él se encontraba, predicaba, enseñaba, sanaba, alimentaba. Cuánto más, si eso era con las personas de afuera, cuánto más los propios discípulos. Entonces, vemos que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que él traicionase al Señor. Ahora dice la palabra claramente que Satanás entró en él, y este fue el principio de absolutamente todos los eventos que se desencadenaron. También dice que Judas acarició poco a poco, desde el amor al dinero, empezó a robar y empezó a generar toda una serie de eventos que fueron desencadenando destrucción completa en su vida primeramente. Y ya llegó un momento en que el diablo tenía absolutamente el control del cuerpo, del alma y del espíritu de Judas. Ya tenía el control absoluto. ¿Por qué? Porque él abrió las puertas. La traición es algo que trae unas consecuencias terribles y afecta la vida no solamente a la persona que decide hacer ese acto de traicionar, sino que afecta la vida de las personas que estaban alrededor, que pensaban que era su amigo, su compañero, su familiar, que tenían una relación y pensaban que era una relación de confianza y nunca vieron venir. La diferencia con Jesús es que Jesús sí sabía desde el principio que Jesús Iscariote lo iba a traicionar. Entonces, no solamente fue la traición, porque acuérdese que él lo entrega con un beso. Entonces, esa actitud de hipocresía, y era una hipocresía descarada. Lucas 22, 47, 48 habla del arresto de Jesús. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? También lo encontramos este evento en Antiguo Testamento, en Salmos 41:9.
aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, se alzó contra mí en el calcañar, es decir, se alzó contra mí o se alzó en mi contra, eso es lo que quiere decir la escritura. Entonces vemos como desde Antiguo Testamento se sabía quién es la persona que iba a traicionar al Señor. Esto no fue una circunstancia que lo tomó por sorpresa. Pero recuerde algo, y hay algo que a mí me impacta: a pesar de que el Señor sabía que Judas lo iba a traicionar, Él no dejó de amarlo. Él no dejó de enseñarle palabra. El Señor Jesucristo nunca lo apartó, nunca lo trató de una manera vil, o lo despreció, o lo maltrató en público. El Señor siempre lo amó, y tal vez esa es una de las enseñanzas que a uno le quedan en lo profundo del corazón, que Jesucristo, aún sabiendo que lo iba a traicionar, y no era una traición de dinero, no era una traición por papeles, estábamos hablando de algo que era una traición muy fuerte, era la traición que iba a llevarlo a él, a un madero y a una muerte. Entonces, cuando nos habla en Mateo 27:3, hay una traducción que me gusta y la quiero compartir con ustedes, es en Nueva Traducción Viviente, habla de la muerte de Jesús, específicamente cuando Judas, quien lo había traicionado, escúcheme bien lo que dice la escritura, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Escuche la palabra remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, contestaron. Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes recogieron las monedas. No sería correcto poner este dinero en el tesoro del templo, ya que se usó para pagar un asesinato. Escúcheme bien. La escritura habla de que cada cual que tomó una decisión sabía que estaba haciendo. Judas sabía que estaba traicionando a su maestro, que lo estaba vendiendo por 30 monedas de plata. ¿Por qué es importante? Y porque en la escritura mencionan tantas veces la cantidad de monedas y que era. Entonces, ¿por qué? Porque las 30 monedas de plata en la época de nuestro Señor Jesucristo era lo que se pagaba, escúcheme bien, por un esclavo enfermo. O sea que él vendió a su maestro. Partamos de que no había dinero para vender al maestro, primer punto. Y vamos a lo más insignificante. Él lo vendió por nada, por lo que valía un esclavo enfermo. O sea, para él, su maestro no valía nada realmente. ¿Y sabe qué dice también? Que los sacerdotes y los ancianos dicen que ese dinero no podía entrar nuevamente al templo porque sabían que era un dinero ¿de qué? Asesinato. Escúcheme bien. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Y también dice, luego de discutir unos instantes, finalmente decidieron comprar el campo del alfarero y convertirlo en un cementerio para extranjeros. Por eso todavía se llama campo de sangre. Así se cumplió la profecía de Jeremías, que dicen, tomaron 30 piezas de plata, el precio que el pueblo de Israel le puso a él. ¿A quién? Al maestro, al rabí, al salvador, a nuestro Señor Jesucristo, y compraron el campo alfarero. Mire, esto es una cosa impactante, porque vemos que cada cual toma unas decisiones, y en la vida siempre va a haber momentos en que tú tienes que decidir a la derecha o a la izquierda, arriba o abajo, paro o avanzo. Siempre vas a tener que tomar decisiones. Y el tema es cómo estás tomando tus decisiones, porque tus decisiones van a traer unas consecuencias a tu vida y las va a traer. Y vemos como cada cual toma en un determinado momento decisiones que no solamente los afecta a ellos, sino a sus descendencias. Zacarías 11:12-13 también nos habla claramente y nos habla de el precio que se pagó, que fue las 30 monedas de plata, porque se debía de cumplir lo que dicen las profecías. Vemos como Jeremías, como Zacarías, como en Salmos, como Antiguo Testamento habla y ratifica lo que encontramos en el Nuevo Testamento, y esto es un tema maravilloso.
dice que se debe cumplir lo que hablaban las profecías de que fuera entregado el Señor Jesucristo. Y dice que Judas fue la persona que tomó esa decisión en sano juicio. Es decir, usted debe entender, y dice claramente la Escritura en Mateo 27:3, dice que se dio cuenta de que había condenado a muerte a Jesús y se llenó de remordimiento. Mire, la palabra remordimiento pensamos que es igual a arrepentimiento y son dos posiciones completamente diferentes. Y se lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque muchos dicen que él se arrepintió, pero realmente no fue así, porque cuando tú te arrepientes es cuando tú vas delante de la presencia del Señor, tú buscas esos tiempos de intimidad, vas a lo secreto y reconoces que te has equivocado. Y sobre todo, no solamente que hay lágrimas, porque hay gente que puede llorar y perdóneme, hay lágrimas de cocodrilo. No, estamos hablando que no solamente es ir con tu corazón arrepentido, clamar con tu boca, sentir ese deseo y reconocer que te equivocaste y decirle: Señor, yo he pecado y lo que hice fue muy grave, Señor, pero yo necesito no volver a caer en estos tipos de errores, yo necesito reparar lo que hice, pedir perdón y sobre todo no seguir haciendo esta situación que me está llevando a un pecado de destrucción a mi vida. Entonces todo ese proceso que hablamos, que es el arrepentimiento, que es buscar el perdón, él no lo hizo, él fue remordimiento. Y cuando él tiene ese remordimiento, dice que él salió, fue y se ahorcó, suicidándose. Mateo 27:5. Y recuerde que dice la palabra claramente que el que se quita la vida es homicida y que él no fue, y su alma no fue salva. Muchas personas dicen que él fue al cielo. Realmente hablamos lo que dice la palabra y usted lee claramente los mandamientos. Uno de ellos es: no matarás. Y lo que él hace es un tema de quitarse su propia vida. Entonces él tuvo remordimiento. El remordimiento te lleva a destrucción, te lleva a un camino de muerte, en este caso a un suicidio. Mientras que el arrepentimiento te lleva a la presencia del Señor. Son posiciones completamente diferentes. Hay muchas personas, teólogos y grandes eruditos, que dicen que realmente Judas Iscariote recibió orden de nuestro Señor Jesucristo, que él simplemente estaba cumpliendo una misión más, que fue encomendada, que tenía que ser él. ¿Y sabe qué? Le voy a leer Mateo 26:24, porque más que usted escuchar, usted debe leer la Escritura para poder analizar la palabra, y la palabra se explica a sí misma. Dice Mateo 26:24: la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo de Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. O sea, es clara la palabra. Él toma una decisión y recordemos como dos conclusiones importantes. Judas nos enseña, Judas Iscariote trae un mensaje y por eso lo quiero compartir, aunque muchas veces en la iglesia no se habla. Siempre que usted diga la palabra Judas Iscariote, usted se imagina la bolsa y la traición y discípulo que traicionó. Pero Judas nos enseña, y todo lo que está en la palabra tiene una razón de ser. Judas nos enseña a guardarnos en contra de esos efectos pequeños y graduales que pueden ir ganando fuerza y poder en nuestras vidas. El abrir puertas influenciadas, puertas oscuras, demoníacas, mortíferas o de destrucción, o como usted le quiera llamar. Y él tuvo un proceso, y el proceso es: primero, amor al dinero. Segundo, dice la palabra que él empezó a robar, y fue un robo continuo. No fue esporádico, sino que cuando se empezó a robar, se inició y nunca se pararon los robos. Tercero, habla de la falsedad de él como discípulo. Él amaba al Señor Jesucristo, lo amó, estuvo con él, pero mientras el Señor Jesucristo lo amaba,
lo acompañaba, le enseñaba la palabra. Dice que él estaba maquinando cómo entregarlo, estaba buscando la ocasión. Entonces vemos la falsedad, vemos la hipocresía cuando lo entrega y lo entrega besándolo. Eso fue lo que él hizo. Vemos la traición que se lleva finalmente en el huerto de Getsemaní. Y como sexto y último punto que llevó todo esto a Judas Iscariote fue su falta de agradecimiento y su falta de humildad. Fue todo un proceso. Esto no fue que hoy se levantó y dijo Judas, hoy voy a entregar al maestro. No, él abrió unas puertas y dice claramente la palabra. Hay dos citas que menciona. Juan 13:27, y después del bocado Satanás entró en él. Lucas 22:3, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. La traición no vino de afuera, la traición vino de adentro. Y vemos como el Señor siempre supo lo que iba a hacer Judas, pero nunca dejó de amarlo, nunca dejó de enseñarle la palabra, nunca dejó de predicar, nunca dejó de que fuera parte del equipo. Y esa es una enseñanza muy maravillosa porque el Señor Jesucristo sabía todo lo que iba a hacer Judas. Siempre supo que lo iba a traicionar, pero nunca dejó de amarlo, a pesar de que sabía qué había en su corazón. Y esto es maravilloso, el amor, el perdón. Y muchos dirán, ¿solo Jesucristo lo pudo hacer? Sí. Jesucristo nos enseña muchas cosas y yo le quiero contar cuando usted logra hacer cosas que usted nunca hubiera podido hacer. Le voy a contar un ejemplo. Cuando yo era muy pequeña, yo tenía aproximadamente unos 5 años de edad, yo recuerdo que estaba en casa de mi familia. Y se supone que en casa de familia cercana, y se supone que la familia es el lugar más seguro si tú tienes que salir, tienes que hacer alguna diligencia y tú tienes tu niña no la dejas en casa de 5 años sola, sino que la llevas donde un familiar, porque tú dices, va a estar segura mientras yo voy y regreso. En esa situación, cuando yo tenía aproximadamente entre unos 5 a 6 años aproximadamente, yo estaba en la casa de mi familia y fui violada por uno de los miembros más cercanos a mi casa, a mi grupo familiar. No había alguien de visita, no, de mi propia familia. Y fue una situación muy difícil que afectó mi vida y que no podía superar, trajo unas consecuencias terribles porque la violación es un acto que es terrible, ya sea cuando eres niña, cuando eres adolescente, cuando seas adulta, cuando seas una mujer anciana, no importa la edad, la violación es algo que te trauma, que trae tanto dolor y trae tanta tristeza, y más una violación cuando eres en cualquier etapa, pero cuando tú eres un niño, de pronto no puedes ni siquiera expresar, ni siquiera te puedes defender, no puedes ir a buscar justicia o demandar o hacer algo, porque eres muy niño y no entiendes mucho ni qué está pasando, solo sabes que está pasando algo muy terrible en tu casa, y tú tienes miedo, tienes tristeza, tienes angustia, esa etapa que es hermosa, que es de niños, donde tú tienes que jugar con tus muñecas, ver televisión, montar bicicleta. Hay un cambio brutal cuando un niño es golpeado, es maltratado, y peor aún cuando es violado. Es algo que afecta muchísimo. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver Judas con esto? Mucho, porque a veces confiamos en personas muy cercanas y la traición es grandísima. Y cuando pasaron muchos años, yo guardé esto en mi corazón. Yo a nadie le conté lo que me había pasado. Pasaron muchísimos años y yo recuerdo que cuando yo llegué a los pies del Señor, y un día yo le dije, Señor, yo no soy digna de tu amor. Señor, me siento mal, me siento sucia. Y a veces las personas dicen que hay cosas que se olvidan. Hay eventos que no se olvidan. Y tú los sigues recordando como que hubieran pasado ayer. Entonces yo llevaba aproximadamente unos 35, 38, colocémosle unos 35 años más o menos. Y yo fui violada a los 5 años. Y me dijo el Señor, y esto nunca se me va a olvidar, me dijo, es que tú no fuiste violada a los 5, tú llevas 30 años siendo violada porque tú sigues recordando ese evento y te estás enfermando.
Eso me generó un cáncer a nivel de matriz, me trajo unas dificultades grandísimas a nivel de cuando yo me casé con mi esposo, en la vida juntos, de pareja, de matrimonio, había un bloqueo en una cantidad de cosas. Y a veces cuando tú buscas ayuda no sabes a quién pedirle ayuda. Y yo recuerdo que llegó un momento en que esto me había afectado a un punto tan grande y yo no hablé con nadie, a nadie le conté, menos a alguien de mi familia, porque yo tenía miedo, tenía dolor, tenía pena, tenía vergüenza, tenía tantos sentimientos mezclados. Aunque uno no sabe a los 5 años qué es culpabilidad, pero yo me sentía culpable. Yo dije, tal vez no debía haber entrado, tal vez no debieron de haberme dejado. Yo pensaba mil cosas, y cuando tú vas creciendo, tú vas entendiendo lo que pasó. No sana el dolor, sino que se agudiza el dolor. Por eso es lo importante. Dice la palabra: venid a mí todos los que están cargados y yo los haré descansar. Y lo más difícil de aceptar y de comprender fue que la traición no vino de alguien, o el ataque no vino de alguien, que yo estaba en la calle, estaba en el colegio. No, vino en mi casa, en la casa donde yo vivo, en mis familiares. Y eso fue un momento muy difícil. Cuando yo llego finalmente a los pies del Señor, una de las cosas que me dice: tienes que perdonar. Le dije: Señor, yo no puedo perdonar esto. Tú no me estás diciendo que perdone a la persona que me pegó un empujón, a la persona que me quitó el trabajo. Tú me estás diciendo que yo perdone a un adulto que tenía que ser la persona que me iba a cuidar, que me iba a proteger, que me iba a dar amor, y me hizo esto, Señor. Y cuando empezamos todo un proceso con el Señor, llega un momento en que yo le dije: Señor, yo no puedo. Ayúdame a perdonar, y sobre todo ayúdame a superar esta traición, porque lo que yo sentía era rabia, odio, dolor, tristeza, amargura, suciedad, angustia, frustración. Había todo, pero todos esos sentimientos me estaban destruyendo. Y me dijo: hija mía, si tú sigues por ese camino, vas directo a un camino de destrucción. Yo no necesito que sientas eso, necesito que empieces a perdonar. Le dije: Señor, no puedo. Y me dijo: yo sí, conmigo puedes perdonar. Y empezó un proceso de mucho tiempo de la mano del Señor para poder empezar a sanar. Y no solamente sanar mi corazón, sanar muchas áreas de mi vida, porque como yo no había podido perdonar esa traición de muchos años atrás, eso había traído cáncer. Los cánceres es el resultado de no poder perdonar. Había traído, mi matrimonio estaba al punto del fracaso. Había traído un rechazo, un miedo incluso hacia los hombres, porque yo no me podía quedar sola en una habitación. Y por ejemplo, estábamos estudiando con unos compañeros, y yo quedarme con hombres, así sea en el salón de clase, yo sentía que no podía respirar. O sea, eso me trajo una cantidad de consecuencias en mi vida, y mucha gente tal vez se reirá porque no logra entender, y gloria a Dios por las personas que no han pasado este proceso tan doloroso. Pero si alguien ha sufrido en algún momento bullying, maltrato, violación, todo este tipo de cosas, creo que me logra entender. Y estoy contando esto, y lo puedo contar porque el Señor hizo un proceso de transformación, y por eso es muy importante el perdón, el poder perdonar a las personas que te hayan traicionado, no importa el nivel. Es muy complicado si tú no lo haces de la mano del Señor. Si tú lo haces sin Dios, llegas hasta un nivel, un 60, un 70%, sirven los psicólogos, sí, sirve el psicoterapeuta, sí, sirve la medicación, sí, pero yo te digo, solo un 100% tú lo puedes hacer viendo a Jesucristo. Y que entendiendo que Él es tu Padre, que Él es tu esposo, que Él es tu compañero, y entendiendo eso es la única forma de tu poder perdonar todo, y entender que las cosas viejas pasaron, he aquí que todo es nuevo. Finalmente nos habla el Señor: las apariencias pueden engañar. Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declaré: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Judas era parte del ministerio. Judas estuvo con el Señor, y ¿sabe qué es lo más triste? Que tomó toda la suma de malas decisiones, lo llevó no solamente a destrucción de su vida, sino de su salvación. Y tuvo la oportunidad más hermosa de haber caminado con el Maestro, con el Señor, y la perdió. Mire, es importante no solamente saber manejar los procesos de dolor, de tristeza, de angustia,
y tienes que perdonar, porque el perdón es de valientes y solo el perdón es de los hijos de Dios. Y como te digo, el perdón lo logras al 100% solo con Jesucristo. Este es un libro que se está escribiendo en este momento. Esperamos que Dios quiera, antes de agosto, septiembre ya esté el libro. La descarga la vas a poder encontrar en la página web y vamos a hablar de todos esos procesos y especialmente cómo superar el tema de un dolor tan grande y el poder perdonar, porque el perdón es la clave de la bendición y es la clave del éxito. Y recuerde lo que hizo el Señor Jesucristo. Andaba con Judas, sabía que le iba a traicionar, pero nunca dejó de amarlo. Y eso es lo que hace el perdón. El perdón es lo único que te va a permitir ser victorioso, sin importar lo que en algún momento te hayan hecho. Muchos dirán, yo no puedo perdonar a ese esposo que se fue con otra, yo no puedo perdonar lo que este hijo me hizo, yo no puedo perdonar al jefe. Tú debes perdonar. La bendición más grande solo llega después de una gran batalla, llega una gran victoria. Y este era el tema de hoy, Judas Iscariote, la importancia de entender que puede haber muchas traiciones en muchos ámbitos, pero que solo el perdón e ir a la presencia del Señor es que hace que sea posible alcanzar, no remordimiento, todo el mundo en algún momento siente un remordimiento, sino llegar a niveles de arrepentimiento, de sanación y de perdón. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Por favor, comparte este link con muchas otras personas. Queremos alcanzar a muchas personas. Ya estamos en Japón, hemos tenido descargas en Rusia, hemos descargas en Europa y estamos llegando a muchos más lugares, y esta es nuestra misión: evangelizar. Y evangelizar no para enjuiciar, no para señalar, no para criticar, para enseñar la palabra, porque solo la palabra nos da vida y nos da vida eterna. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Adiós.